Bueno, vamos a seguir estudiando la segunda parte del retorno del pueblo de Israel nuevamente a su tierra y voy a mirar lo que está sucediendo, las circunstancias que estaban sucediendo dentro de este periodo que pasó desde la reconstrucción del templo. Estamos hablando del año 516 al año 458 antes de Cristo, que es la época del segundo retorno. Así que, como decíamos, han pasado casi 60, 70 años, una generación que se quedó allí en la tierra de Persia, en lo que hoy conocemos como Irán. Y aquí suceden varias cosas interesantes durante esta época, mientras unos están construyendo el templo, otros están allá viviendo cómodamente en Persia. Y podríamos decir que la Biblia tiene un libro exclusivamente para lo que pasó en este momento de historia, que es el libro de Esther, y nos habla con detalle lo que estaba sucediendo en esta región, que fue hacia los años 486 al 465 antes de Cristo. Y nos habla el libro de Esther, de la historia precisamente de Esther eh, y el rey Asuero, o conocido como Jerjes I. Esta es la época que suceden estos hechos. Y hay que entender que el libro de Esther es uno de los libros bien característicos de la Biblia. Podemos decir que es algo conocido como el rollo. De hecho, es el único de los libros del Antiguo Testamento que en los escritos originales se conocía como un solo rollo. Los demás siempre tenían como un rollo de lado y lado y se enrollaba de una manera diferente. Y este siempre tenía una particularidad de ser muy especial. Para algunos no debería estar en el canon bíblico, para otros es fundamental. Para el pueblo hebreo siempre los acompañó, a pesar de ser un libro básicamente de historia, en donde no se menciona a Dios en ninguno de sus textos. Sin embargo, nos deja muchas enseñanzas, no solamente por lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel, que de hecho a partir de lo que sucede allí, esta liberación, de cómo los libró de un genocidio. Se conoce la fiesta del Purim, se celebra la fiesta de Purim gracias a los hechos que ocurrieron en esta época dentro del imperio persa. Así que vamos hoy a recordar esta historia. Tenemos que entender lo que estaba sucediendo allá. El rey había eh, quitado de la corona básicamente a su esposa Basti por haber organizado una fiesta de mujeres, de señoras, mientras él había hecho un gran banquete. Y no era una comida como cualquiera, era un banquete que podía durar muchas semanas, donde había muchos invitados de todas partes. Tenemos que entender que este rey Jerjes tenía el dominio desde la India hasta Egipto. Y estos últimos años se había dedicado a retomar el imperio egipcio y se lo había conquistado. Y todo esto tenía que ver con esta celebración y encontró resistencia entre sus propias esposas, se puede decir, a asistir a este banquete. Y sus asesores básicamente le sugieren que debe de quitarle la corona y buscar una nueva esposa. En esa época era muy común tener muchas esposas, concubinas, pero siempre había la reina que era la que mandaba, la que tenía privilegios especiales y convoca básicamente a un reinado de belleza, es lo que le piden sus asesores que haga. Y aquí empieza la historia de una niña, podríamos decirlo así, una jovencita que había sido huérfano de padre y madre, criada por un primo, básicamente, que tomó el cuidado de ella, y que Dios le dio no solamente una belleza física muy especial, sino que también tenía una gracia por su comportamiento y seguramente por toda la espiritualidad que tenía. Y esta fue
la mujer que Dios puso en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para liberar a su pueblo, que de un momento a otro le cambiaron las condiciones, podríamos decirlo así. Como decía, mucha parte del pueblo de Israel se quedó allí después de haber nacido en este territorio, de haber logrado grandes posiciones dentro del imperio persa, tenían mucha comodidad, tenían muchas ventajas, pero de un momento a otro cambian las condiciones donde el Señor precisamente quiere sacar a todo el pueblo de Israel para su tierra, la cual les había diseñado para que fuera ocupada por ellos. Básicamente, por ahí empieza toda la historia de este libro y vamos al capítulo, vamos a empezar en el capítulo 3 hoy, a, a mirar precisamente qué es lo que sucede y qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Dice, después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Emedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedece la orden del rey? Día tras día se los reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Aquí nos empieza a hablar de dos personajes principales entre toda esta primera parte de la historia, tanto Amán como Mardoqueo. Mardoqueo era el familiar precisamente de Esther, eh, que la había criado y era una figura importante dentro del pueblo judío, pero que no era reconocido como judío. Ellos básicamente ya se sentían persas, se sentían parte del pueblo de este gran imperio, tenían posiciones de privilegio, tenían mucha influencia en muchos aspectos, pero ya habían perdido, podríamos decir, su identidad, eh, tanto religiosa como de raza, básicamente, debido a toda la mezcla que habían tenido. Sin embargo, dentro de sus familias se consideraban todavía parte del pueblo judío y lógicamente sabían que eran judíos. Y por otro lado está Amán, que era la mano derecha básicamente del rey, que el rey le había dado el poder, la autoridad para poder eh, hacer que la gente le rindiera tributos y homenajes a este hombre. No se sabe si por guerra, seguramente haber ayudado a conquistar Egipto, no sé qué logro pudo haber tenido, de hecho no hay libros de historia que hablen mucho sobre esta época, así que pues son suposiciones, pero era la mano derecha del rey. Y había dado que todos le tendrían que rendir honores, pero este Mardoqueo eh, por, se dice que por cuestiones también históricas, que como descendiente del rey Saúl se consideraba, había tenido problemas con la familia o con el grupo étnico de Amán. Eh, Así que simplemente decidió no honrarlo y pues o por temor a Dios, por lo que sea, que no quería rendirse ante este hombre, pues empezó a generar conflicto con este hombre Amán. Y aquí empieza, después de básicamente de este acto, empieza el gran conflicto con todo el pueblo de Israel, con todo el pueblo judío. Básicamente hay una disputa entre dos hombres que termina afectando a todos los descendientes de Judá que estaban en ese momento dentro del imperio persa o en la ciudad sobre todo de Susa, que era la que consideramos, decíamos la vez pasada, era el sitio del palacio del rey. Dice el versículo 5: cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Este hombre tenía un gran ego, y esto, como digo, este conflicto
personal que lo sacó de casillas completamente a, a Amán, empieza el gran, pone en riesgo a toda, como decía, a todo el pueblo judío que todavía quedaba en este lugar. Dice, cuando le informaron que el pueblo pertenecía al que pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él, buscó la manera de exterminar todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Y vemos cómo un conflicto, se puede decir, entre dos personas, podríamos decirlo, eh, elemental, que podía pasar algo como algo superficial, envenenó a este hombre a tal punto de querer exterminar a todo el pueblo judío. Y aquí vemos lo que se convierte en la gran amenaza de exterminio del pueblo judío, otro Hitler básicamente que quería acabar con todo en su momento. Y esto, por eso es tan especial este libro para el pueblo de Israel, porque esto nos demuestra una historia que siempre ha estado amenazado y lógicamente sabemos que hay conflicto espiritual en todo esto, que a veces utiliza, como dice el florero de Llorente, simplemente una circunstancia para poner en peligro a toda una nación. Dice el versículo 7, para determinar el día y el mes se echó el pur, es decir, la suerte en presencia de Amán en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año duodécimo del reinado de Asuero. Y la suerte cayó sobre el mes duodécimo, el mes de Adar. Y aquí era una práctica común echar suertes, básicamente como echar una especie de dados, básicamente era el pur, y él decide qué fecha iban a hacer arrasar con todo el pueblo. Y esto lo hicieron, empezaron a hacer en forma casi que secreta todo este plan, eh, y haciéndolo llevar, como digo, a la suerte, el destino de todo el pueblo del Señor. Pero sabemos que Dios tiene control sobre los dados, sobre lo que llaman suerte, sobre todas las circunstancias para que las cosas sucedan en el momento adecuado o dejen de suceder en el momento adecuado también, como en este caso nos cuenta la historia. Así que se determinó que iban a pasar algunos meses para que esto se sucediera, pero iban adecuando todas las cosas, iban haciendo toda la estrategia para mirar cómo no solamente acaban con Mardoqueo, sino con toda la nación. En el versículo 8 y 9 nos dice, entonces Amán le dijo al rey Asuero, hay cierto pueblo, y lo pongo en exaltado o resaltado, hablando de cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a la de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Y vemos cómo a veces actúa el ego del hombre. Este hombre que podía tener todo el dominio a su cargo, era el segundo a manos del rey, se deja envenenar simplemente porque un solo hombre no le rendía tributo. Y habla en forma generalizada, como acostumbran a hacer este tipo de personas, ver mucho más grande su aflicción de lo que es real o lo que la molestia que le causó un hombre para decir que todos los hombres de este pueblo eh, eran desobedientes al rey, algo que no era para nada cierto, pero ni siquiera se atrevía a decir que era el pueblo judío, simplemente que había un cierto pueblo en forma muy difusa, diseminada dentro de todo el reino, y como decía, este reino abarcaba desde Egipto hasta la India. Y decía, entre esos hay como infiltrados que tienen otras leyes y obedecen otras leyes, lo cual en ese momento no era cierto tampoco, que estuvieran en rebeldía ante el rey. Para, para nada era verdad, simplemente, como digo, estaban cómodamente dentro de este reino y era el plan de Dios para sacarlos de allí, pero lógicamente con vida.
Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Como vemos, había una enemistad de tiempo atrás dentro de estas familias a la que pertenecía Amán y los judíos. Y además ofreció vieron la cantidad de toneladas que ofrecía de plata. Estamos hablando de mucha cantidad de dinero para que esto se llevara a cabo. O sea, estaba dispuesto a dar su fortuna con tal que se desapareciera este pueblo. ¿De dónde aparecía este odio tan tremendo? Simplemente porque un hombre se le rendía a él. Pues sabemos que hay un enemigo del pueblo del Señor, que es Satanás, y que hace que se lleve todo este odio ante todo el pueblo con tal de exterminarlo, que fue lo que pasó, como digo, en tiempos modernos con Hitler. Básicamente fue la misma condición de este holocausto que se trató de hacer dentro del imperio persa. Y el rey le dice, quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Le dio vía libre acabarlo, pero él había escogido una fecha por la suerte para que sucediera en algunos meses después. Esther 3:12 nos dice, el día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey, redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Leemos esto y parece que fuera otra historia diferente a la que estábamos hablando hace 8 días, en donde precisamente vemos ya al final de esta historia, donde al contrario le dan todos los dineros, todo el respaldo a los judíos, pero entender que unos años antes, unos meses antes, había pasado esto de querer aniquilarlos, como que no concuerda en la historia, cómo el Señor cambia todas las circunstancias de un odio terrible, total, para exterminarlos a todos, niños, mujeres, ancianos, todos, a tener que después eh, dar al contrario todos los recursos que quisieran para llevarlos y que estén cómodamente en su territorio. Y eso solamente lo hace Dios, llevar las decisiones de un extremo a otro. Y fue lo que pasó en esta época de Esther. El capítulo 4 empieza diciéndonos, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar a palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre la ceniza. Aquí cambió la condición en forma total para el pueblo judío. Como decía, estar en un pueblo dentro de un imperio de comodidad, donde nadie los molestaba, donde podían trabajar, donde habían desarrollado sus familias, ocupaban puestos de alta designación, eh, coadministraban en muchas cosas dentro del pueblo persa, eh, a pasar a ser un pueblo perseguido con la orden de aniquilarlos, pues lógicamente esto generó gran angustia. En Mardoqueo aún más, entender que por culpa de él, o por la posición de él de no rendirse ante este hombre Amán, como decía, que tenía conflictos desde sus antecesores, pero que se volvió algo de un asunto personal, se convirtió en un problema nacional, básicamente para toda la raza judía. Pues no era una situación nada fácil, que se hacía a espaldas, se puede decir, del rey Jerjes o el rey Asuero. Como les decía, básicamente él fue engañado en el sentido de que
le dijeron un pueblo o hay gente dentro del pueblo, pero nunca se imaginó que era todo el pueblo judío y por eso no se le dijo nada de frente. Así que, pues simplemente se estaba engañando al rey y se estaba con eso aniquilando, buscando aniquilar a todo el pueblo judío. Esther 4:4-5 dice, cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto. Pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Y pasa algo bien especial acá. Ella empieza a enterarse de lo que estaba pasando con su familiar, con la persona que la había criado. Las comunicaciones no eran como las de ahora. Básicamente, ella está fuera de este conflicto, nunca se imaginaba que había este gran movimiento a espaldas del rey y del palacio. Ella podía ser la reina en ese momento, la, la consentida, podríamos decir, del rey, a pesar de que, como decía, en esta época era una de sus muchas esposas o de varias esposas que tenía. Había tenido la gracia y su belleza de haber conquistado el corazón del rey, pero no era que pudiera hablar con él al oído tampoco, como uno se imagina en una relación de marido y mujer, pero ella se entera de lo que estaba pasando con su familiar. El rey, como digo, no sabía que la familia de su esposa estaba en este grave riesgo, pero tenía que buscar la forma de hacerle saber eso al rey. Y aquí empieza parte de la estrategia que Dios le da a Esther para que se revele la verdad. Dice el versículo 7 y 8, Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Lógicamente, Mardoqueo dice, pues si la niña que yo crié, que ahora es la mujer del rey, está en esa posición y Dios permitió que estuviera en la posición, pues quién mejor que ella para evitar este exterminio, de que le haga saber al rey. Así que lógicamente, pues se llevó la información a ella, que ella se enterara de primera mano qué es lo que estaba sucediendo a espaldas del rey y se lo hiciera saber. Pero aquí empieza un gran temor para esta mujer. Lógicamente, como decía, no era fácil hablarle al rey y podía perder su vida si no lo hacía en forma adecuada. Ata, que era el eunuco que ella básicamente le atendía a todas sus necesidades, sus quehaceres a esta reina. Dice, Ata, él regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Ata que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerquen a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Y esto nos permite ver la relación que podían tener entre, como digo, marido y mujer en este momento de la historia. Pueden pasar un mes o varios meses de que no la llamara, que a ella a, a tener intimidad o hablar con ella, lo que fuera. Podían pasar meses sin que el rey la llamara. Y esa era la relación entre las esposas del rey y el rey. Y solamente había una forma, o tres formas de verse con el rey. Uno, que el rey la invitara a su palacio, a su recinto íntimo. Segundo, que alguien pidiera una audiencia con el rey, fuera analizada la circunstancia y se le permitiera acercarse. Y la otra era que atrevidamente
entrara a su palacio y que el rey le diera el cetro, la punta de le entregara el cetro para que nadie lo matara. La orden era que cualquiera que se acercara al rey sin ser invitado, sin haber pedido audiencia, o que el rey en ese momento no le entregara el cetro, pues simplemente moría. ¿Cuál el riesgo para Esther? Pues mucho. Simplemente tenía que escoger el momento adecuado, que él la viera, entrar a este lugar, porque si no los guardias tenían orden de acabarla, así fuera la mujer del rey. Así que, como dice, no era una situación sencilla para ella, pero era la única que podía lograr esto. Era, como digo, no solamente por su belleza física, era amada por este hombre, por su gracia, por su forma de ser, por todo. No era una mujer, no era una esposa más, se puede decir, dentro del reino. Tenía un afecto especial de todos modos por ella. ¿Y quién mejor que ella para salvar a su pueblo? Que probablemente él ni sabía que ella pertenecía a ese pueblo, ni que ese pueblo estuviera en grave riesgo. La familia de su mujer estuviera en ese riesgo que él mismo había ordenado. Pero aquí empieza una trama de esta situación donde nos habla cómo el Señor actúa también. Dice el versículo 12 y 14: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho, Esther mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y esta es de las frases célebres que hace Mardoqueo. Como le estaba diciendo, tú estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Solamente falta que tomes la voluntad de hacerlo y que te atrevas a hacerlo, a pesar de que pueda estar en peligro tu vida. Y, y son esos momentos cruciales en la vida de una persona. Ayer precisamente hablábamos de la invitación, del llamado que le hizo Jesús a los discípulos cuando les dice precisamente: deja tu familia, deja tus bienes, sígueme. Y la persona tiene que tomar una decisión. Y este era el momento de Esther. Estaba en el lugar adecuado, estaba en el momento crucial y simplemente tenía que tomar la decisión de arriesgar, de dejar todos los temores, de dejar todas las cosas que pudiera tener, la comodidad del palacio, su posición. Y como Mardoqueo le dice: no sabes si tú, toda la familia tuya, incluyéndolo a Mardoqueo, pueden desaparecer, y el Señor o te utiliza a ti o utiliza a cualquier otro si quiere salvar a su pueblo, como dice, si quiere la liberación de los judíos y el alivio para ellos, pues la ayuda vendrá de otra parte. Pero hoy es tu oportunidad, de alguna forma le dice, para que actúes para servirle al Señor. Y eso es lo clave de esta historia. Como le dicen, no era una casualidad su belleza, no era una casualidad que hubiera nacido de pronto huérfano de padre y madre, que le hubiera criado Mardoqueo, no era casualidad su educación, lo que tuvo, su gracia que Dios le había dado para caerle bien a la gente. Donde llegaba Esther, llamaba la atención los jefes que cuidaban a estas mujeres, también tuvo un aprecio especial para ella, para presentarse en la forma adecuada al rey, en la elección de esta niña. Todas las cosas se dieron. No era porque de un momento a otro cambió la historia y todo le empezó a ir bien. No, todo el Señor había diseñado esto para que ella estuviera en ese lugar en el momento preciso y se dejara utilizar voluntariamente para salvar a su pueblo. Y esta es la gran heroína del pueblo de Israel hoy en día, precisamente por lo que hizo en ese momento. Entonces podía pasar desapercibida en la historia, nadie lo hubiera mencionado, o al contrario, como hasta hoy, como digo, se recuerda su hazaña y se celebra un día la fiesta del Purín debido a la hazaña que tuvo esta mujer en ese momento adecuado.
Versículos 15 al 17 dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré cuando mis doncellas, al igual que ustedes, cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Perdón. ¿Ah? Bueno, entonces, como vemos, ella no dijo, voy a actuar con mi belleza, voy a ver qué se me ocurre, cómo conquisto y cambio la voluntad del rey, sino que está pidiendo precisamente la ayuda del pueblo en el sentido de que todos vamos a buscar que Dios me ayude. Y aquí es donde viene la fórmula perfecta que funciona para todo lo que Dios quiere, podríamos decirlo. La instrucción y la forma de actuar en cualquier situación de crisis, aquí no externo la muestra como la fórmula perfecta. ¿Y la fórmula perfecta cuál es? Y que tenemos que aplicarla en todas las situaciones de la vida. Y básicamente el primer punto es hacer todo lo que está de nuestra parte. Como le decía, la, la posición de Esther era especial, todo estaba a su favor, podríamos decirlo así. Simplemente le tocaba poner todo su esfuerzo para que las cosas se dieran como se tenían que dar. Pero, como decía, no actuó en sus fuerzas, sino que utilizó el segundo parte de la fórmula. Pedir que Dios haga lo que nosotros no podemos. Y esta es la combinación ideal. Utilizar todos los talentos, los recursos que Dios nos da a nuestra vida para ponerlo al servicio de Él en el momento que tenemos que utilizarlo. Así sea, como digo, a expensas de nuestra propia comodidad, de nuestros recursos, de nuestra posición, de nuestra profesión, como decíamos ayer, para ponerlo al servicio del Señor. Pero habrá cosas que en las cuales no tenemos la solución, no tenemos las herramientas para poder controlar las cosas, y ahí es cuando nos tenemos que pedirle a Dios que resuelva las cosas que nosotros no podemos. Y esto fue lo que hizo precisamente Esther. Pidió que la gente ayunara, y el ayuno es una forma como de poner esa comunión con Dios por encima de las necesidades físicas, de las necesidades materiales, y el pueblo lo entendía así de esa manera. Así que dijo, yo voy a ayunar, pero necesito que todos en congregación ayunemos pidiéndole a Dios que haga lo que yo no puedo hacer. Y esta es como decía, esta es la fórmula perfecta que Dios nos muestra a través de la palabra de todas las personas que Él utiliza. Y debemos recordar lo que pasaba en la época de Josué también para entrar a la tierra prometida, que utiliza el Señor la misma estrategia. Dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerle para siempre. Esto cuando lo dice precisamente la palabra del Señor, precisamente cuando iban a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, quiero que los sacerdotes lleven el arca y que atraviesen el río Jordán. Ustedes se los olvidó lo que hice en el Mar Rojo, pues ahora quiero que ustedes lo vean dentro del río Jordán, pero para que se vea frenar las aguas, para que se frenen las aguas y vean las obras maravillosas que el Señor tiene preparadas para ustedes, ustedes tienen que meterse al río. Y la historia nos dice que a medida que ellos iban caminando, entrando al agua, el agua se iba deteniendo hasta el punto que se quedó un camino seco en medio de un río caudaloso en la época de lluvia. Y el pueblo pasó a través de ese río mientras ellos estaban ahí dentro del cauce del río. El pueblo pasó con un camino completamente seco. Pero el Señor no les dijo, queden separados esperando que yo actúe. Simplemente les dijo, ustedes avancen hacia el río, metan los pies al río, y cuando el agua les llegaba a los tobillos, el río empezaba a secarse. Y mientras ellos estuvieron con el arca ahí,
el río estaba completamente detenido. Y como digo, es la fórmula que el Señor siempre ha utilizado. Ustedes hagan todo lo que yo les mando a hacer en forma obediente, con fe, pongan todo su esfuerzo, dejen todas las cosas que, que están en su comodidad y el resto déjenmelo a mí, que yo me encargo de esto. Así que aquí empieza la estrategia de Esther con oración, con ayuno, poniendo las cosas en sus manos, mostrándole que Dios le dé la sabiduría para hacerlo. El capítulo 5 básicamente empieza a mostrarnos eh, lo que empieza a hacer Esther después de tener respaldo en oración de su pueblo. Dice, el tercer día Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Y voy a dejar la historia hasta aquí. Con esto seguimos la segunda parte de esta novela real, de esta novela histórica que nos habla precisamente de cómo el Señor obró para actuar, sacar a su pueblo, como veíamos la vez pasada, con todo el respaldo de la corona del imperio persa, patrocinado por ellos para llegar a su tierra. Pero todo lo que pasó y todas las amenazas que tenían en ese momento de que pudo haber acabado en un holocausto terrible para el pueblo que se había quedado en este territorio. Inclusive, seguramente los que estaban ya en Jerusalén, como dice que pertenecía todo este territorio al imperio persa. Así que el mismo pueblo que estaba ya en Israel, que había reconstruido el templo, está en grave peligro de exterminio, estando allá en tranquilidad, en comodidad, y que se supone que todo tenían el apoyo del rey, pero por un engaño del enemigo podía desaparecer de la noche a la mañana. Así que vemos lo que está pasando detrás de, de las cortinas, podríamos decirlo así, del palacio, toda el complot que había para acabar con el pueblo judío, y que esta mujer se atrevió a entrar arriesgando su vida al palacio, y que este rey le extiende el cetro, ya toca su punta y se salva su vida. Y aquí empieza la obra que el Señor hizo a través de esta mujer. Los dejo hasta ahí para que sigan con la expectativa de lo que sucede en esta historia tan bella que el Señor tiene preparado para salvar a su pueblo y, como les decía, para después eh, respaldarlo y apoyarlo en una forma completamente sobrenatural, como veíamos hace 8 días.